Hola, bienvenidos. En esta sección intentaremos aprender lo que es una polis griega. Si ustedes se fijan, la palabra político viene de la misma raíz que la palabra polis. ¿Qué significa político? Significa relacionado con la polis, es decir, relacionado con lo cívico, relacionado con la ciudadanía. Aristóteles define al hombre como un animal político. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres nos relacionamos con la ciudadanía, que somos parte de la ciudad, es decir, que somos ciudadanos. Las polis son parte fundamental de la Grecia antigua y definen a la Hélade. Cada polis, sin embargo, tiene características distintas, pero al mismo tiempo todas tienen elementos en común. Ahora entrémonos más a este tema, a este concepto de polis griega. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué características tienen? Bien, en primer lugar, la polis es un sistema de organización sociopolítica, ¿sí? En Grecia, y que su sinónimo es ciudad-estado, es decir, un microestado independiente políticamente. Como podemos ver aquí, ¿cierto? Tienen instituciones diferentes, leyes, monedas y un ejército. Cada polis tenía estas características diferenciadoras. Entonces tenemos que pensar a la polis no solamente como un ente físico, ¿cierto? Una ciudad con casas, con templos, calles, murallas, sino como el conjunto de ciudadanos que se declaran miembros de esa ciudad-estado. Y por lo tanto, cada una de estas ciudades-estado se consideraba como una especie de nación separada, independiente, e incluso denominaba extranjeros o metecos a los habitantes de las demás polis. Sin embargo, y a pesar de esta autonomía, ¿sí? Y que luchaban hasta la muerte para obtener su libertad, su independencia, todas se consideraban parte de una civilización y tenían elementos en común y un sentimiento en común. Y estos serían principalmente una lengua en común, un idioma, ¿cierto? Que era el griego, una religión en común y una tradición legendaria, mítica, el origen, la historia. ¿Sí? El origen de todas las polis era común. Entonces eso los representaba como parte de esta gran civilización. Aparte entonces de la lengua, las creencias, la cultura, todas las polis tenían, independiente de la época o el lugar, elementos en común. En primer lugar, tenían una extensión territorial reducida, con un núcleo o centro urbano en que se situaba lo político, lo administrativo, comercial e incluso religioso. Pero además tenía un pequeño territorio rural para los pastos, los cultivos, pero tenemos que recordar cómo era el espacio geográfico de Grecia, ¿cierto? Donde la agricultura no era muy extensa. Por otro lado, cada polis tenía independencia económica. Esto quiere decir que cada una producía lo suficiente para alimentar a su población. Esto se llama autarquía, es decir, autosuficiencia, autoabastecimiento sin ayuda externa. Además, todas las polis tenían independencia política, es decir, eran libres, no dependían de otros estados, otras polis o de extranjeros. Y, por otro lado, tenían una estructura social común, que en todas tenían ciudadanos, que estos eran los que tenían derechos, ¿cierto? Y todas tenían esclavos. Sin embargo, y a pesar de que todas las polis estaban conformadas por ciudadanos y esclavos, cada polis, cada ciudad-estado, tenía una estructura social bastante diferente. También todas las polis tenían un gran espíritu cívico, tenían un gran respeto por las leyes y querían participar de los asuntos de la comunidad. Y por último, como ya hemos mencionado, el tema de la cultura, ¿cierto? Los cultos, las tradiciones, la leyenda, la historia, era algo que todas las polis tenían de manera muy fuerte y en común. Bien, entonces como ya hemos dicho, la polis es una ciudad-estado en la Grecia antigua que tiene leyes, moneda, ejército y un gobierno independiente unas de otras. El centro de esta polis es el centro urbano o la ciudad, ¿cierto? Que está rodeada por aldeas, campos y bosques, que son la parte más pequeña de toda la polis. La parte urbana se divide en una zona baja,
donde están las viviendas de las personas, los edificios públicos, las tiendas, y todo esto está alrededor del ágora o la plaza, la cual, además de ser el centro del comercio de la polis, era también el centro de la cultura y la política, ya que era un espacio abierto donde se discutían los asuntos de la ciudad. Por otro lado, tenemos la zona más alta de la ciudad, que se denomina Acrópolis. Viene del griego acros, que significa cima, polis, ciudad. Entonces, la cima de la ciudad. Este sector estaba fortificado, es decir, estaba amurallado, y en él se ubicaban los edificios religiosos más importantes, como el Partenón, en honor a la diosa Atenea, o el templo de Atenea Nike. The Greek city-states had many similarities and differences. The buildings, for example, were remarkably consistent. Each city-state had temples and altars to the same gods, as Greek mythology pretty much ruled the lives of ancient Greeks. For defense, many city-states had an acropolis, which were fortified structures on top of nearby hills. As the arts and games became an even bigger factor in Greek lives during the Golden Age, the city-states built theaters and stadiums. Most city-states would band together to fight foreign threats, showing that there was some national unity among them. But at the same time, the city-states were very different, mostly due to their varying locations. Corinth was located on the coast and relied heavily on the sea trade. This made Corinth a natural rival of Athens. It never rivaled Sparta, however, despite their close proximity. Some feuds were more serious than others. Thebes hated Athens so much that they actually fought with the Persians during the Persian Wars. So much for national unity. Acá tenemos una imagen con la estructura de una polis. Podemos ver acá en la cima de un monte el Acrópolis. Cierto que, como dijimos, es una parte de la ciudad que está fortificada, está amurallada. Refugiarse en caso de conflicto bélico todos los miembros de la comunidad y donde se construían los edificios religiosos más importantes. Acá tenemos el ágora o plaza pública que constituía el centro de la polis. En ella se encontraba el mercado, se encontraba la actividad cultural, pública, se reunían los ciudadanos a conversar y a discutir los temas relevantes, además de comprar. El ágora estaba rodeada de los edificios públicos y privados más importantes de la polis, ya por ejemplo las oficinas administrativas y el baño. Acá podemos encontrar las zonas de cultivo, ¿cierto?, que eran menos que la ciudad misma. Tenemos las murallas, las cuales defendían a la ciudad de invasores extranjeros. Sin embargo, no todas las polis tenían, aunque sí la mayoría. Esparta, por ejemplo, nunca tuvo. En el caso de guerra, los vencedores solían imponer a los vencidos la demolición de todas las murallas y la prohibición de reconstruirlas. El puerto fue fundamental por las características geográficas de Grecia, ya que a través de este se hacía el comercio marítimo, tanto las importaciones como grano, papiro, especies, como exportaciones, principalmente de vino, cerámicas, aceite de oliva, también monedas de plata. Podemos localizar en la imagen también el teatro griego, parte muy importante de la cultura griega, ¿cierto? Y el resto de las viviendas, también el estadio, templos, etc. Acá tenemos otra imagen que puede ayudar a aclarar este espacio físico de la polis. Hubo mucha pelea en esa obra de teatro. ¡Caray! Queridos Tim y Moby, cuéntenme de Atenas. Firma Josefina. Bueno, está bien. Atenas es la capital de Grecia. Tal vez
vez recuerdes que los Juegos Olímpicos se celebraron en Atenas en 2004, pero esta ciudad también fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que se celebraron en 1896. Atenas tiene un pasado muy importante. Hace mucho tiempo, en lo que hoy conocemos como Grecia, había ciudades-estado independientes, compuestas por la ciudad y la tierra agrícola que la rodeaba. Atenas era una de ellas. Atenas surgió como centro de las artes, la literatura y la filosofía entre 460 y 429 antes de la Era Común, una época conocida como la Edad de Oro. También fue una de las ciudades-estado más poderosas, gracias a su carismático dirigente Pericles. Los atenienses lo querían tanto que lo eligieron una y otra vez hasta que finalmente murió en el poder. Sí, todas las ciudades-estado se gobernaban a sí mismas, y Atenas era especial porque escogió una forma democrática de gobierno. Los ciudadanos atenienses servían en los tribunales y los consejos y compartían el poder entre ellos. Bajo el liderazgo de Pericles, Atenas construyó su muro de defensa y su armada. Eso resultó muy útil cuando tuvieron que combatir con la ciudad-estado vecina de Esparta. Pero a Pericles no le interesaba solo hacer de Atenas una potencia militar, también quería embellecerla. El Partenón y el templo de Atenea fueron construidos bajo su mandato. Los famosos filósofos Sócrates y Platón sentaron las bases del pensamiento occidental. Debatían sus puntos de vista en el centro de la ciudad llamado el Ágora. El teatro fue parte importantísima de la vida ateniense. 2 veces al año celebraban festivales en honor del dios Dionisio, en los que se representaban obras de teatro durante 4 días seguidos y todo el mundo asistía. Las mujeres olvidaban en esos días sus obligaciones domésticas, e incluso se daba permiso a los prisioneros de salir de la cárcel para ir al festival. Los dramaturgos griegos Esquilo y Sófocles escribieron obras de teatro que siguen representándose hoy. La vida no ofrecía solo actividades intelectuales. Los atenienses también creían que la buena condición física era tan importante como el cultivo de la mente. Me imagino que por eso, en parte, los Juegos Olímpicos empezaron aquí. Eso es interesante. Todas estas cosas fabulosas, los filósofos que debatían en las calles, la actuación, las elecciones, las actividades en los gimnasios, eran solo para los hombres. Las mujeres y las niñas se quedaban en casa a realizar labores domésticas y criar a los niños. La excepción era cuando iban a las representaciones teatrales. ¿Quieres ir al teatro todos los fines de semana? Claro, pero la siguiente vez mejor vemos una comedia.